Hola, bueno, vamos a seguir analizando lo que son alternativas de inversión para Argentina año 2023. Particularmente reconocemos que hay una situación de inflación, no es ninguna novedad, y veamos qué es lo que ha sucedido para después poder pensar hacia adelante. Si queremos cubrirnos frente a la inflación, podemos pensar en el dólar. Pensemos en el dólar oficial, que tengamos acceso al dólar oficial. Bueno, el dólar oficial comenzó el año en un valor 178 pesos y al día viernes 31 de marzo cotizaba en los 208,90 aproximadamente. Redondeando, tuvo una suba de cerca de 30 pesos y esto en relación a lo que es el valor inicial nos lleva a un aumento entre 16,5 y 17, depende del valor que hayamos tomado. O sea que una suba interesante en términos de dólar oficial. Ahora, ¿qué pasa si hablamos del dólar blue e incluso también los dólares financieros? Si tomamos el valor del dólar blue del inicio del año, nos encontramos que estaba en 349 pesos, mientras que el valor del 31 de marzo está en 389 pesos. Esto me da una suba del 12,43%. O sea que el dólar blue, si lo pensamos además en términos de inflación acumulada, no me permitió cubrir la inflación acumulada si lo hubiese hecho lo que es la evolución del dólar oficial. Y casualmente ahí aparecen dos alternativas de posicionamiento de dinero que quizás son poco conocidas, de a poco se van divulgando más. Uno, lo que es el UVA, la unidad de valor adquisitivo, que fue creada sobre marzo del año 2016. La idea era dar financiamiento en una unidad indexada que indexaba capital e intereses. Se también trasladó a lo que eran posiciones pasivas para los bancos, activas para aquellos que hacían los depositantes. A esto, plazo fijo UVA, y tomemos justamente el periodo de 90 días que va desde el comienzo del año hasta el día viernes 31 de marzo. El valor del UVA al 1 de enero, o sea, al comienzo de año, era 185,32, mientras que cerrando este viernes estaba en los 218,70 pesos, lo cual implica que hubo una suba de casi 33 pesos y nos da también una suba similar al 16%. O sea que el UVA compensó lo que fue el movimiento del dólar oficial. Y esto va a ser importante por algo que vamos a analizar dentro de unos minutos. Y es las perspectivas del dólar oficial, sobre todo desde el momento de las pasos hacia adelante, salvo que no se alcance con las reservas y el aumento del dólar oficial se dé antes. Si tomamos el CER, coeficiente de estabilización de referencia, mucho más viejo, tiene que ver con lo que fue la especificación asimétrica de la crisis 2001-2002 de Argentina. Si tomamos el valor el 1 de enero era 73,61, al 31 de marzo hablamos de 86,60, el cambio fue 17,66. Incluso el CER dio un poquito más y tenemos letras, deuda del Tesoro que justamente paga CER, que ajustan por CER más algunos puntos básicos, lo cual me lleva a pensar que el haberme posicionado en dólar, comprar dólar y esperar lo que eso suba, si hablaríamos del valor oficial, bienvenido sea, pero el acceso al dólar oficial es a cuentagotas para muy pocos y quienes lo pueden comprar no es para atesorar, sino directamente para una utilización para pagos al exterior, sea de importaciones de bienes o de servicios, lo cual implica que no es un verdadero objeto de inversión, sí dólar financiero o dólar blue, y ahí he perdido cerca de un 5% respecto de la inflación, cosa que no hubiese sucedido si me hubiese posicionado en UVA o en CER. Pero después tenemos las posibilidades de alternativas de renta variable. Y aparece hasta los propios fondos comunes de inversión de renta variable, fondos de acciones, sean en el mercado local, acciones específicas que están más vinculadas con el mercado internacional, que acompañan al Merval, y ahí me puedo estar encontrando que el Merval, por ejemplo, en el año 2022 tuvo una suba del 40% en dólares. Y durante este año, más allá de los vaivenes, ha tenido también un muy buen comportamiento, superando lo que es la inflación, sobre todo durante el mes de enero. Después tuvo un ajuste, se ha aplanado, y con lo que fue marzo, en lo que es la caída de los bancos en Estados Unidos, eso aumentó el riesgo sistémico y llevó a un ajuste del Merval que ha permitido un posicionamiento
a valores cercanos a los 219 puntos del viernes pasado y terminó este viernes cercano a los 245 con un ajuste del viernes y hubiese estado más cerca de 250. ¿Qué significa? Que solamente en esta última semana, si no hubiese dado el ajuste del viernes, tenía un aumento casi del 14% semanal. Terminó con el 11%. O sea que como alternativa de inversión, por supuesto que tengo que estar gestionando lo que es la cartera de acciones o comprando un fondo y sabiendo cuándo rescatarlo para no perder la ganancia, porque si la ganancia después desaparece porque baja el valor de la cuota parte de un fondo común de inversión, perdí la ganancia. No es que digo, esto valía tanto ayer, si bajó de precio, bajó de precio. Entonces, ahí aparece un problema de gestión de fondos. Pero mirándolo, los fondos de renta variable han sido una muy buena opción. También lo que han sido acciones específicas, siempre hablo en mis videos de YPF y acciones similares que han tenido muy buen comportamiento. Si lo miramos a la posibilidad de suba del dólar oficial, aparece otra acción que generalmente no la tenemos tan en cuenta, aunque tenía un ajuste en su precio, que es Alvar, dado que hoy exporta gran parte de lo que es su producción y lo hace a dólar oficial. Entonces podemos ver una mejora, incluso también de acciones vinculadas al agro que con el nuevo dólar agro que puede surgir en estos días, quizás se anuncie el día de mañana, puedan estar hablando de un dólar de exportación más alto, nada más que ahí pensaría en la sequía y cómo va a impactar no solo en lo que es el momento de liquidación de divisas, sino de ahí hacia adelante. Aparecen los CDRs también como renta variable, con una preferencia sobre determinadas acciones que sean capaces de generar un buen cash flow y una continuidad independientemente de cuál sea la actividad. Ahí aparecen marcas importantes como Coca-Cola, con muy buenos fundamentos técnicos, que uno lo puede comprar en pesos en el mercado argentino, y si no también Tesla, nada más que hay que estar mirando cuáles son los distintos comportamientos que ha tenido una suma muy importante, más del 100%, después un ajuste y tiene acumulado a nivel trimestral a nivel trimestral significa desde el 1 de enero hasta ahora de un 72% en dólares, lo cual es un valor más que importante. Por último, y también intentando ganarle a la inflación, aparecen las criptos. En el caso de las criptos, lo que voy a encontrar es que las monedas estables tienen un ajuste de acuerdo a lo que es el dólar blue, los dólares financieros, mientras que después tengo otras, las llamadas criptomonedas en sí, las que tienen su red por detrás, la red propia, como Ethereum, como lo que es Bitcoin, Solana, Cardano, distintas criptomonedas que tienen una evolución en función de sus fundamentos más allá de cuestiones técnicas. Y ahí me encuentro que, por ejemplo, si hubiese comprado Bitcoin en el valor de comienzos de marzo, que estaba redondeando 19, 20 mil dólares el Bitcoin, aunque sea una pequeña fracción, y lo vendiera hoy, estaría hablando de Bitcoin a 28 mil dólares, o sea que tuve una suba más que compensando lo que es cualquier costo de oportunidad, porque esa suba fue en dólares, concretamente en dólares, y eso me permitiría arribar a una suma de 8 mil dólares de ganancias sobre una inversión de 20 mil, lo cual me está hablando de un 40% de ganancia en dólares en menos de un mes. Nadie dice que eso se vaya a volver a verificar, a dar. Puede ser que se dé un ajuste importante, todo depende de la información que vaya surgiendo, pero lo que uno puede demostrar es que diversificando una cartera, no quedándose con solo activo, sino con varios activos. Quizás uno tiene la preferencia de dolarizarse, bueno, puedo también tomar posiciones en activos que ajusten por dólar, pues hablaba de acciones que puedan subir frente a la suba de un tipo de cambio oficial, y ahí aparece el tema con la sangría de reservas que tiene Argentina, que el viernes nos dieron 5.400 millones de dólares por parte del FMI, pero una parte, casi la mitad, fue absorbida para pagos al propio FMI, compensar pago al FMI. La verdad que las reservas netas subieron 2.500, después 300 por un préstamo de un organismo supranacional, también de crédito. La verdad es que quizás lo que se anuncie mañana o estos días, si es que se anuncia, implica una liquidación de 3, 4 mil millones de dólares más, esperemos que sea mucho más. Calculo que van a tener que llegar a un nuevo blanqueo de capitales o algún tipo de medida de ese tipo para agregar más reservas en forma rápida y de esa manera poder llegar hasta lo que es agosto, pensando que cualquier ajuste de tipo de cambio va a ser sobre todo propiciado por un resultado electoral y esa confrontación entre un cambio de expectativas positivo, lo que se vio como efecto Macri de esta semana cuando renuncia Macri
y eso lleva a que Cristina seguramente no sea candidata a presidenta, por lo tanto se da esa posibilidad de un cambio de timón en Argentina desde el 10 de diciembre en adelante, una mayor racionalidad y el valor de los activos argentinos subió. Mala noticia del viernes, fallo contra Argentina, contra el Tesoro argentino, contra el gobierno argentino por la nacionalización de una parte de YPF y lleva menos 20 mil millones de dólares. Se va a apelar, se va a tirar para adelante, pero va a ser más famoso a futuro. Lo que podemos pensar es que algún tipo de medida como el dólar soja, más algún blanqueo adicional, e incluso en una posibilidad de posicionamiento de Massa como candidato a presidente y un Rubinstein como ministro, puede dar más racionalidad. Sabemos que el tipo de cambio oficial tendería a subir más rápido y esto permitiría una ganancia mayor con acciones tipo Aluar o con algún tipo de posición que ajuste, dado el aumento del tipo de cambio oficial, al valor del UVA y el SER, que el quedarme con una posición en tipo de en lo que es valor de tasa fija, como sería un plazo fijo a tasa fija, o algún tipo de activo que no necesariamente tenga un gran aumento, porque si lo pensamos, por ejemplo, al propio dólar blue, su valor de 400 es dantesco en términos comparativos con otras economías. Si el tipo de cambio oficial sube, por ejemplo, a un valor de 300, no necesariamente es que el blue va a estar acompañando con una suba a 600. No debería suceder eso porque entonces con un blue a 600, en términos relativos nuestra economía quedaría muy desfasada respecto a nuestros vecinos. El propio ingreso de divisas, propio del abaratamiento, implicaría una presión hacia la baja de ese dólar de techo de 600, acercándolo mucho más al 300 que iría subiendo. Quizás el valor, y nadie lo puede saber porque depende de la inflación, para estabilizar de alguna manera la economía argentina, esté más cerca de los 300, 350 que de los 600 pesos para todos los tipos de dólares cuando se unifiquen. Siempre y cuando que no haya ningún tipo de perturbación importante que por un cambio en valores nominales lleve a ese tipo de cambio oficial a un valor más alto. Lo que uno dice es, lo que tiene que subir es el valor del dólar oficial. Seguramente después, como pasó en el año 2015, cuando lo que era el blue de ese momento valía 15, aproximadamente 15 y medio, y el oficial valía 9, a la semana, con Pratt Guy como ministro de Economía, sube el tipo de cambio a lo que era el valor del blue. Subió unos centavos más y después se aplacó a 15. Entonces, si sabemos que el blue está en 400 y sobre todo es por componente positivo, ¿sí? Que me lleva el dólar Qatar a 4.20, 4.30, uno podría esperar que con un cambio en una conducción económica, con un cambio en los valores de retenciones, los componentes positivos al propio dólar, y con una suba del tipo de cambio oficial es más cercano que vaya a entre 3 y 3.50, sin componente positivo, y que el blue incluso se acerque hacia ese valor. Quizás se mantenga en 4, 4.50, porque hay que ver si la posibilidad de acceso a la divisa se va a poder mantener como fue en el año 2015 para todo el mundo, pues la verdad es que no hay reservas del Banco Central. Ahora, cuando se recompongan reservas, porque siendo tan barato Argentina respecto al mundo y con acceso de cualquiera al mercado de divisas, aunque sea con unas restricciones, lo que voy a encontrar es que va a haber más gente que venda que la que compre. Porque la verdad es que nuestros activos están demasiado baratos, nuestros precios en dólares, tomando el valor blue, para un vecino que acerca a Argentina, están regalados. Entonces, lo que voy a encontrar es que si veo alternativas de inversión, la renta variable es una muy buena alternativa, los CDR dentro de esa renta variable, y al mismo tiempo me encuentro con el UVA y el SER como muy buenas alternativas de inversión para ganarle a la inflación en Argentina, mantener poder adquisitivo, sin optar necesariamente por lo que tradicionalmente se considera, porque se ha visto que el año pasado quien tenía dólar perdió un 40% en términos de otras alternativas de inversión y eso es eficiencia, así como este año potencialmente puede estar ocurriendo lo mismo. Bueno, cualquier consulta la pueden enviar en forma directa desde por debajo del video, pueden hacer una consideración, una consulta, si no, tienen la página web en la parte de contactos de consultorfinanciero.com.ar y desde contactos pueden estar enviando las consultas que desean. Bueno, hasta luego.